Esta es la segunda y la última parte de la serie Mi relación incómoda con el alcohol, ¿por qué dejé de tomar? Te recomiendo ver la primera aquí arriba para mayor contexto. En este video voy a contestar muchas de las preguntas que me hicieron como, bueno, pero tomas de vez en cuando, o ¿por qué irse a un extremo y nunca tomar? Y ni una cerveza en un asado. Y te contaré qué pienso sobre comentarios muy variados que me hicieron como, ¿qué tipo tan blando? O el problema no es el alcohol, el problema es la persona. También te tengo varios consejos para que los apliques en tu vida, si esto te interesa. Y de bonus, la receta de un mocktail muy bueno para el calor. Así que sírvete algo, o ármate esa receta, y sigamos debrayando sobre este tema que después del video pasado me parece aún más interesante y necesario seguir hablando de esto. Recordatorio rápido que esto no es un video ni un consejo médico sobre el alcoholismo, solo es la opinión de un compa con un canal de YouTube que decidió contar su experiencia y resonó con muchas personas. Empecemos con el elefante en el cuarto. Dejar de tomar no solo es para alcohólicos. No hace falta haber cometido un crimen bajo sus efectos o haber tomado de más en una fiesta para ya no querer tomar hoy. Las personas cambiamos todo el tiempo. Vamos experimentando, probando y decidiendo hacia dónde queremos ir. Un día conectamos con ciertas ideas y hasta las defendemos, pero si mantenemos la mente abierta, la vida nos puede sorprender y nos encontramos cambiando de opinión. La cosa es que como el alcohol es la droga más común y normal en nuestra sociedad, hemos tomado en algún punto de nuestras vidas y nos ha salpicado. Entonces puedo entender que le tengamos mucho apego y nos cueste siquiera imaginar una vida sin alcohol, pero aunque esto le resulte sorprendente a muchos, tomar no es ni una necesidad ni una obligación. Podemos y deberíamos cambiar de opinión en el momento en el que queramos y hacer ajustes en nuestras vidas. Quiero hacer un énfasis especial que cuando me refiero a tomar alcohol, no me refiero al abuso de esta sustancia, o sea, a tomar de más. Hablo de todo lo demás, que es sutil, su protagonismo en nuestro día a día, de la presión que se genera alrededor de él, de lo fácil que es conseguirlo, la expectativa, la cuasi alabanza en restaurantes, bares y antros. ¿Qué onda con que traen botellas con una luz de bengala en los antros? Por Dios. A ver, tenemos que aceptar que es un personaje principal en nuestras vidas. Se nos programa desde temprano a que tomar sea un deseo o una meta. Piénsalo, normalmente ¿qué quiere hacer una persona cuando cumple 18 años? Cuando por fin cumple la edad legal de tomar un tequila. Obviamente salir y tomar. Y mucho más si desde unos años antes algún familiar o amigo ya nos está diciendo, oye, ya casi cumples 18, yo mismo te llevo por unas chelas, ¿o no? Entendiendo todo esto, tengo que admitir que tengo una personalidad de o 0 o 100 en muchas cosas en la vida. Me gusta deshacerme plenamente de cosas que ya no me sirven y comprometerme al 100% en cosas que me parecen importantes. Al mismo tiempo, creo que en el tema del alcohol y en muchos otros nos gusta aventar la palabra balance para aferrarnos a lo que estamos haciendo en el presente, para no tener que soltar, ni cambiar, ni cuestionamos si nos gustaría vivir de una forma distinta. No queremos ni averiguar. Ojalá que este video te sirva como recordatorio que si algo ya no nos gusta o ya no nos late, podemos decidir quitarlo de nuestras vidas. Además es importante ser firmes con lo que decidimos y queremos. Tener convicciones fuertes nos da dirección y empuje. No todo en la vida es balance. Yo no quiero balance entre la violencia y la no violencia, entre hacerme daño y no hacérmelo, entre ser agresivo o no con la gente. ¿Se entiende a dónde voy con esto, no? Vamos con las preguntas y respuestas. Empiezo con la que creo que es la pregunta del millón. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué buscamos emborracharnos, nublarnos o adormecernos si ya sabemos que no nos late? Sin ser fatalista, agárrate, creo que vivimos en un mundo de mucho sufrimiento, de constante sufrimiento. Sí, sufrimos por pagar la renta, preocupados por el dinero, muchas veces en trabajos que no nos gustan, en vidas que no nos llenan y nos arrastra la corriente. Convivimos con gente conocida pero no cercana. Sufrimos porque al final del día moriremos, y lo sabemos. Vivimos en un sistema hostil que nos tiene cansados, hartos, y desconectarnos de todo esto un rato tiene mucho sentido. Hay gente que no puede esperar a que llegue el fin de semana, y tomar alcohol resulta ser un escape fácil. Confrontar todo eso es muy doloroso al principio, lo sé, pero conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que no necesitamos adormecernos más con el alcohol, y que la vida puede ser increíble también. No creas que yo no tengo mis escapes. De hecho, me resguardo muy seguido en ellos. Una buena película o serie, salir a caminar, meditar, andar en bici, buscar espacios de naturaleza frecuentemente, ver a mis amigos. Estos tal vez no son tan escapes, porque muchos de ellos me hacen ir hacia adentro en vez de buscar en lo externo algo que nunca me va a llenar. También tienen efectos diferentes en mi cuerpo, mi mente y mi alma,
así que opto por ellos en vez de por una borrachera. La lucidez y la presencia de la vida real siempre terminará ganando. ¿Cuánto estaba tomando antes de dejarlo? Muy válida esta pregunta. En los 15 años que tomé, tuve varios eventos que no quisiera que se repitieran, en especial 4 que tengo bien marcados y que me pesa cada que los recuerdo. Siempre hubo una mezcolanza de agresividad, con pleitos, malentendidos y discusiones que en la sobriedad nunca hubieran sucedido. Pero en cuanto a cantidades, era raro que tomara entre semana, por ejemplo, y cuando salía en la noche me echaba 2 chelas y 2 mezcales. En alguna ocasión especial, como una boda o un cumpleaños donde era la fiesta más dura, podía escalar un poco más. También a veces si iba a comer me echaba una chela y ya. Sé que desde afuera el hecho de que una persona deje de tomar, luego se ve como que a fuerzas tiene un problema, y en mi caso no lo era. Yo creo que más bien era un bebedor social que le gustaba tomar en reuniones, en fiestas, en bodas, etc. ¿Lo dejé de golpe o poco a poco? Lo dejé de un día a otro. Después de la boda de uno de mis amigos cercanos, decidimos que ya no más. Aunque desde antes yo ya no quería frecuentarlo tanto. De repente me iba más temprano de una fiesta o reunión para descansar, o a veces pasaba varias semanas o meses sin tomar. Creo que la cantidad que tomamos obviamente sí influye, pero también puede ser que simplemente nos deje de interesar. Y esto fue lo que pasó conmigo. La pregunta que más veces salió, sin duda fue, ¿pero por qué tiene que ser un extremo o el otro? ¿No hay un punto medio? No tomar no me parece extremista. Tomar de vez en cuando si no tienes una adicción clínica, tampoco creo que lo sea. La verdad, no va por ahí. Creo que la frase interesante es la siguiente. ¿Se puede disfrutar de una copa solamente? Claro que se puede, pero seamos honestos. ¿Es socialmente aceptado tomar solo una? ¿Qué no una no es ninguna? En una fiesta respetamos ese deseo de alguien más o empujamos para que se eche otra. La neta, algo me dice que las personas que insisten en que solamente se puede tomar una son las mismas que te insisten en una fiesta que te tomes una más. Tal vez tú no eres así y realmente disfrutas de echarte un Negroni o una copa de vino y ya. Está bien, el tema no es ese, entonces, y tampoco necesitas que yo te esté diciendo qué está bien y qué no está bien hacer. ¿Estamos de acuerdo? Lo que he visto en la mayoría de las personas que dejaron de tomar, y es algo que ya comparto hoy, es que aún teniendo la posibilidad de hacerlo, simplemente ya no nos llama la atención. ¿Cómo te explico esto? O sea, sí puedo. Puedo tomarme un six-pack de chelas con mis amigos sin ningún problema. Puedo echarme 10 shots de mezcal en una fiesta y bailar hasta las 4 de la mañana. Pero simplemente no quiero. Así es esto. La vida da muchas vueltas. Igual recibí varios comentarios como, ¿qué tipo tan blando? No puedo decir que me dio gusto recibir este comentario, porque solo alguien que está sufriendo escribe esto, y no puedo evitar sentirme mal por él. Pero justamente comprueba la idea falsa de que tomar es para los fuertes, para los machos y para los duros. No fue ninguna sorpresa, pues puedo entender que alguien haga este tipo de comentarios, y sobre todo viniendo de un país latinoamericano, porque dentro de ese machismo vivimos y crecimos muchos. También puedo entender que cuando vemos algo que nos cala, a veces reaccionamos a la defensiva y soltamos un venenito. Otra persona dejando de hacer algo que nosotros hacemos en el presente, de alguna manera puede verse como una amenaza hacia parte de nuestra identidad, como un ataque personal. Si alguien realmente está tranquilo y seguro con tomar de vez en cuando sin que le haga daño, no le va a chocar ni a checar que yo lo deje de hacer por completo. Al final del día, los hombres hemos sido de cierta forma castigados con que a fuerzas tenemos que tomar. Demostramos nuestra hombría fondeándonos una botella de mezcal o aguantando la mayor cantidad de shots. Es lo que se espera de nosotros. Es sumamente triste pensar que el alcohol nos une, porque esto solo nos dice que no le hemos dado una oportunidad real a ser vulnerables sin el alcohol. Si para ser vulnerables tenemos que estar intoxicados y debe de haber alcohol de por medio, entonces estamos destinados a vivir borrachos y a no tener momentos de cercanía auténtica con otros seres humanos. Antes de dejar de hablar de este aspecto del machismo, algo sumamente interesante fue que la gran mayoría de las personas que vieron mi video pasado fueron hombres. Y varios dejaron comentarios increíbles, compartiendo sus historias con mucha apertura y dándole mensajes de apoyo a otras personas. La generalización es que a los hombres en teoría nos cuesta más abrirnos y hablar de nuestros sentimientos, así que ver todos estos comentarios me dio muchísimo gusto y también esperanza, porque se ve que es un sentimiento que compartimos muchos y que no estamos solos en realidad. Dentro de esos comentarios me hizo el día leer el de Andy Ramage, el fundador de la organización Un Año Cero Cerveza, que cuando lo oí hablar me cambió todo. Te vuelvo a recomendar ese podcast que recomendé en mi video pasado y te dejo el enlace en la descripción acá abajo. El problema no es el alcohol, es la persona. Hijo, aquí al parecer hay varias personas con ese sentimiento, indignadas de que yo haya dejado de tomar por completo y luchando por su derecho de ellas hacerlo sin cuestionarlo. A ver,
Fuera de broma, en parte estoy de acuerdo con que el alcohol en sí no es el problema, y lo dije en mi video pasado, pero para la otra parte déjame ofrecerte un punto de vista distinto. Como quedamos hace rato, se puede solamente tomar una copa de vez en cuando y todo bien, ¿no? Pero hacer eso con una sustancia como el alcohol sería ignorar el resto de su paquete solo por comodidad y por flojera de indagar tantito más y aferrarnos a lo que hacemos hoy. Podríamos decir exactamente lo mismo con otras sustancias que también ponen en riesgo la vida de muchas familias, de muchas personas, que son legales y fáciles de conseguir. ¿Se te ocurre alguna? Queramos o no, el alcohol es una sustancia con propiedades altamente adictivas. Las empresas que venden esto lo saben, y aún así lo empujan por diestra y siniestra sin realmente preocuparse por las consecuencias que trae consumirlo. Al igual que estas empresas, los bares, los antros y los restaurantes hacen una fortuna vendiéndotelo, de nuevo sin importarles lo que pase con tu vida. Si nos hacemos adictos, mejor para ellos, un cliente de por vida. La cantidad de personas que terminan en una relación complicada con el alcohol es enorme, no es de solo unos cuantos. Y aunque sí, todos somos responsables de nuestras acciones y debemos asumir nuestra parte, yo, Fon, no puedo simplemente ignorar lo demás y quedarme callado por no incomodar. Mi perspectiva y con lo que quiero que te quedes de este video es que se puede tener una vida maravillosa sin el alcohol. Una vida que tal vez ni sabías que era posible. Y al final del día no importa qué o cuánto te diga yo. Tú eres quien decide qué hace con el tiempo que se le regaló en este planeta. Ahora, ¿qué podemos hacer por los demás? Piensa en alguna cosa que hayas intentado hacer para tu bien. Algo que te emocionara. Te inscribiste a una carrera de 10 kilómetros, aplicaste para algún trabajo o invitaste a salir a alguien que parecía fuera de tu alcance. Lo que sea. ¿Algún ser querido ha intentado frenarte, criticarte o buscar que fallaras? ¿Qué sentiste? ¿Pesó mucho su opinión y te trajo para abajo? Y lo opuesto. Alguien que quieres ha sido tu empuje, te ha motivado o te ha apoyado aunque sea desde lejos. Tener a alguien así hace toda la diferencia, ¿no? En este tema aplica igual. Seamos el apoyo para una persona que está intentando algo así, aunque no nos interesara el tema o nosotros no lo quisiéramos hacer personalmente. La diferencia que puedes marcar en alguien que ya no quiera tomar o en cualquier cosa de su cuerpo, de sus decisiones espirituales o profesionales, es enorme. No la subestimes. Y unas últimas preguntas. ¿Alguna vez has leído un libro que parecía estar escrito para ti? ¿O escuchado una canción que parecía que solo te hablaba a ti? Más o menos eso se siente cuando te das cuenta de que sí hay otras personas pasando por algo parecido a ti, que sus historias se parecen a las tuyas y que sus problemas también. Es sumamente valioso encontrar esos espacios, así que si todavía tienes duda de que hay otras personas queriendo dejar de tomar, simplemente ve a mi video pasado y lee los comentarios. Igual te invito a que compartas tu historia acá abajo y le eches porras a alguien más. Es un alivio no sentirnos solos. Para terminar con esta serie solo me toca darte las gracias. Sé que ya es un intercambio justo que yo trabajé muy duro en un video y tú lo veas del otro lado. Pero igual estoy muy agradecido de que hayas elegido ver esto habiendo tantos otros canales. El tema del mío es llevar una vida intencional. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos por ahí o por allá. No lo sabemos. Wow. Uf.